Al introducir nosotros las ecuaciones de movimiento del punto representativo, hemos llegado a la siguiente expresión. Tenemos m de mu, x, dos puntos de mu, es igual a x de mu, que es la coordenada de la fuerza, más un lambda kappa derivada de f kappa con respecto a x mu. Estamos trabajando en este caso con ligaduras holónomas, ¿está claro? Eso se expresa con el f que tenemos aquí, donde este mu recorre valores de 1, 2 hasta 3m. Esta va a ser nuestra ecuación 1 ahora. Entonces, a esto nosotros tenemos que agregarle el conjunto de ecuaciones f kappa t, x igual a 0, donde este kappa recorre valores desde 1, 2 hasta acá. Entonces tenemos, como hemos dicho, un sistema de 3n más k ecuaciones. Y aquí nosotros vamos a tener que nuestras incógnitas son x1, x2, hasta el x3n, lambda 1, lambda 2, hasta el lambda k. Estas son nuestras incógnitas. Entonces tenemos este sistema que en principio está completo. Vamos a trabajarlo, o en todo caso desarrollar lo que sigue para las ligaduras ideales. Tengan en cuenta que si la ligadura no es ideal, necesitamos una condición física o geométrica que nos relacione ese t sub 0 con el n, que es la normal. Muy bien, entonces vamos a ver ahora para ligaduras ideales. Nosotros en este caso vamos a tener lo siguiente: r mu va a ser igual a la raíz cuadrada de m mu por el r asterisco mu que hemos visto anteriormente, esto no es otra cosa que lambda kappa, raíz cuadrada de este m mu, derivada de phi kappa con respecto a la raíz cuadrada de m mu x punto mu. Es decir, simplemente lambda kappa derivada de phi kappa con respecto a x punto mu. Entonces nosotros tenemos esto. Entonces esto es para ligaduras ideales, pero ya no holónomas. Este es para ligaduras holónomas. Para las no holónomas esto se escribiría de la siguiente forma. Entonces tenemos m x dos puntos mu, esto es igual a x mu más lambda kappa derivada de phi kappa con respecto a la velocidad x punto mu. Mu sigue recorriendo los mismos valores. Y tenemos de nuevo el mismo conjunto de k ecuaciones de ligaduras. ¿Está bien? 2. Entonces, esta es para ligaduras holónomas y esta es para ligaduras no holónomas. Entonces, a ver, aquí voy a colocar algo más. Aquí tenemos phi kappa t x punto igual a 0, kappa igual a 1, 2 hasta acá. Entonces, los sistemas de ecuaciones, y aquí vamos a poner
1, 2, o si es que son ligaturas no holónomas, disculpen, estoy equivocando el número, este es 4, este es 5, o 4, 5 se denominan ecuaciones de Lagrange de primer género. Esas son las ecuaciones de Lagrange de primer género. Tienen una estructura bastante simple, ¿está claro? Tiene una estructura bastante simple y se reduce a hallar estos lambda x. También estas son denominadas en matemática los multiplicadores de Lagrange, que nos sirven para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar estas ecuaciones de primer género. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta, jóvenes? Bien, aquí lógicamente hay algunos temas a ver dependiendo de estas f y esta phi. Por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente: si esa función f de kappa depende no linealmente de la coordenada, de las coordenadas x mu, entonces nosotros en la ecuación 1 podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar phi de kappa de x punto es igual a f punto de kappa de x, que es igual a la derivada de f de kappa con respecto a t más la derivada de f de kappa con respecto a x mu por x punto mu, y esto igual a 0. De la misma forma, nosotros vamos a decir lo siguiente. Esto lo voy a copiar simplemente. Disculpen. Y aquí nosotros vamos a escribir si phi, en este caso, de kappa, depende no linealmente, pero ya no de x, sino de las velocidades, está bien, de las velocidades, nosotros vamos a poder tomar aquí un psi de kappa, que es t, x, x punto, x 2 puntos, que va a ser igual a phi punto de kappa, t, x, x punto, igual a la derivada de phi kappa con respecto a t más la derivada de phi kappa con respecto a x mu por x punto mu más la derivada de phi kappa con respecto a x punto mu por x 2 puntos mu. Entonces nosotros, y esto igual a 0. Vamos a poder tomar en lugar de esto, es decir, esto nos va a servir al momento que nosotros queremos
hacer los cálculos, ¿está claro? Lógicamente, si depende no linealmente del x punto, vamos a obtener nosotros estas relaciones. Es decir, este x2 puntos no va a ser una constante, o no va a ser 0. Bien, entonces, esto nosotros podemos utilizarlo, es decir, aquí, en vez de utilizar esto, utilizamos estas expresiones y lo llevamos a esta forma. De manera análoga lo trabajamos con este otro punto. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir que nuestra función phi de kappa depende t, x punto, depende linealmente. Entonces vamos a decir que este es igual a un a mu L más kappa. Esta es una función de t y x por x punto de mu más b L más kappa t, x igual a 0. A esto nos referimos, jóvenes, con el hecho de que este depende, en este caso depende linealmente, es decir, este coeficiente no depende de x punto. ¿Está bien? Entonces depende linealmente de x punto. A eso se refiere, de forma análoga con este caso. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el L, vamos a tener un L que es igual a 3n menos k, y el kappa que es igual a 1, 2, hasta acá. Entonces, nosotros lo que hemos hecho aquí es, hemos numerado este kappa como los k últimos coordenadas. ¿Está claro? Normalmente tratamos de hacerlo así, o son los primeros o son los últimos, para poder, el momento que trabajamos, poder agruparlos adecuadamente. Aquí, en este caso, nosotros vamos a tener que la derivada de phi kappa con respecto a x punto mu nos va a dar solamente este coeficiente. Esto va a ser igual a un a mu L más kappa, que es una función de t y x. Entonces, la ecuación, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, toma la forma siguiente. M x2 puntos mu es igual a x mu más lambda kappa a mu L más kappa. Entonces tenemos esta expresión que es, disculpen, que es más corta, más reducida, más concreta que esto ya hemos derivado, y esto es porque en este caso estamos asumiendo que depende linealmente. Estos son si no depende linealmente, pero este es el caso cuando depende linealmente. Esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquí nosotros vamos a considerar de que estas funciones, como funciones de las velocidades, son linealmente independientes. ¿Está bien? ¿Qué significa que sean linealmente independientes? O en todo caso, ¿qué significaría que no lo fuesen? Si no fuesen linealmente independientes, significaría que algunas de estas ligaduras, digámoslo así, se pueden considerar que son resultado de las otras dos, de otras. Si no fuesen estas phi de kappa linealmente independientes, yo puedo expresar una de estas en términos de las demás. Por lo tanto, el número total de ligaduras no sería k, sino sería menor. ¿Está bien? Entonces, una de las consideraciones importantes es considerar esa independencia lineal. Entonces, de ahí nosotros tenemos que el número de estos coeficientes es k.
vamos a tener K coeficientes A sub mu L más K. Entonces eso nos va a permitir el hecho de que aquí, teniendo en cuenta que L es igual a 3n menos K y K es K, aquí nosotros tenemos 3n ecuaciones. ¿Está bien? Y el sistema se va a poder resolver justamente para los valores que se puedan, o sea, ahí tenemos, digamos, el mismo número de incógnitas que el mismo número de ecuaciones. Ahora, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Como tenemos capa ecuaciones acá, nosotros vamos a poder eliminar, es decir, estas ecuaciones que tenemos aquí, que son 3n, no son todas, es decir, no todas son independientes entre sí. Independientes entre sí solamente van a ser 3n menos k. Por eso nosotros vamos a poder reducir este sistema a un sistema de 3n menos k ecuaciones en los cuales ya no hay las ligaduras. ¿Está bien? En las cuales no hay reacciones de ligaduras. Entonces, en eso consiste un poco el uso de estas ecuaciones de Lagrange de primer género. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes?